bendiga a cada hermano, cada hermana. Esto es eco. Pero la sangre de los que se pierdan por tú no aceptar estas verdades, Dios las ha de demandar de tus manos. Eso es lo que te enseña el libro de Ezequiel 3:18. Porque nuestro Dios es un fuego consumidor. Nuestro Dios es fuego consumidor. Por eso las islas del tamaño de Puerto Rico no tienen motivo para creer en la idolatría de las tumbas y los sepulcros. Algunas personas no tienen derecho a contaminar aguas dulces de los acuíferos con cementerios. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Por eso la fe de los más influyentes, la fe de los más influyentes y poderosos de Puerto Rico debe abogar hoy contra esos cadáveres llenos de formaldehído y de arsénico que nos quieren enviar a la isla desde esos grandes países. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y deberán ser incinerados, se deben ser llevados a cremaciones antes de ser enviados a la isla. Es la razón por la que el fuego en la Biblia se menciona más de 474 veces. Mucho más que la idolatría a los cadáveres, lo cual son polvo o cenizas. Cristo viene pronto, sí, es muy cierto, Cristo viene pronto. Pero Cristo viene a destruir los que destruyen la tierra fértil, como nos enseña después de haber resucitado en Apocalipsis 11:18. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Es esta la razón por la que Jesucristo dijo: vengo a traer fuego a la tierra. ¿Y qué haré si ya se ha encendido? Fuego vine a traer a la tierra. ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? Según Lucas 12:49. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Por eso ni un solo palmo de tierra fértil debe de usarse para la idolatría de los muertos traídos por las herejías del pasado. No sea que hoy sigamos sin tener el árbol de la sanidad de las naciones o abundancia de árboles frutales para el pan cotidiano. Hebreos 12:29 nos dice: nuestro Dios es fuego consumidor. Aquí está la verdadera libertad para islas del tamaño de Puerto Rico. Y en camino se avecina hoy en día una gran sequía para estas islas. Los ángeles están preparando el ambiente para el fuego que está por venir. Puerto Rico y las islas de su tamaño inevitablemente experimentarán un aumento de la sequía debido a la escasez de agua. Si Dios quiere, espero que lloren. Dios permita y lloren y giman al cielo por lo que ha de venir. Y esta debe ser una reforma para la justicia que debe mostrarse al mundo ante esta tesis como la que les estoy explicando hoy en día. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Amados hermanos y hermanas, hay una sed que no es solo reseca la tierra, no solo está resecando la tierra, sino que también deshidrata y atormenta el alma. En Puerto Rico, miles de personas deben afrontar una realidad muy preocupante hoy en día.
La escasez que viene de agua potable para el futuro. Por ejemplo, los numerosos camiones cisterna que han preparado de camino hacia San Juan y otras grandes ciudades de la isla no serán suficientes para hacer frente al problema que pronto surgirá con las sequías. Y me pregunto, ¿es esto solo un problema natural? ¿O hay algo más profundo que debemos comprender? Hoy, Eco Bíblico 7 explora una verdad olvidada que esos grandes países no quieren que tú sepas. No quieren que tú conozcas. Porque cuando la tierra sufre, el cielo habla. Este es el llamado de Dios para sanar la tierra. Hoy en día, la escasez de agua no es un hecho aislado que afecte únicamente a grandes países. Y no puede ser muy diferente para nuestras islas del tamaño de Puerto Rico, que sin embargo día tras día siguen dañando nuestros acuíferos. Sequías que se avecinan. Muchos sufrirán y muchos perecerán. Dios dice esto hoy porque lo mismo le sucedió en los tiempos del profeta Ageo. El profeta dijo a aquel pueblo al que no había llegado la lluvia durante mucho tiempo. Le dijo, así son estos pueblos y esta nación ante mí, declara el Señor. Y así es todo lo que hacen con sus manos. Y todo lo que ofrecen aquí es impuro. Eso es según el libro de Ageo 1:14. ¿Y por qué el profeta Ageo dirige a esas personas con tanta dureza? ¿Por qué el profeta Ageo se dirige a estas personas con tanta dureza de palabras? Nuestro Dios es fuego consumidor y reprenderá esa idolatría por los muertos. En tiempos de Ageo, creían que al construir un templo a Dios, todo se solucionaría. Y una vez terminado el edificio o ese templo, pues entonces le seguirían los favores de Dios automáticamente. Y los milagros empezarían a ocurrir, que llegarían automáticamente. Y no fue así, porque la razón por la que continuaban en inmundicia y sin tener la lluvia de los cielos fue porque seguían tocando tumbas y cadáveres y le seguían acumulando las maldiciones y los virus y las enfermedades. Sí, eso está escrito muy claramente en el libro de Ageo, según capítulo 2. Y muchos cristianos quieren ocultar estas cosas. Entonces, Ageo preguntó si alguien que está impuro por haber tocado un muerto o un cadáver o alguna cosa de esta, del cementerio, quedará impuro. Y los sacerdotes le respondieron, quedará impuro. Impuro es, según Ageo 2:13. Dios nunca le dijo a nadie que tengan un cadáver o una tumba para la idolatría de la gente. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. En lugares como las islas del tamaño de Puerto Rico, hoy en día hay una iglesia en cada esquina. Y sin embargo, la sequía se acerca cada día más. Y también las ratas inmundas de las tumbas, también se las acercan cada día más.
como pasó allá de Argentina, llevándolas para hoy en día para Europa. Y aunque instalen una enorme tubería de agua desde la gran presa de Carraízo hasta llegar a la ciudad de San Juan, la sequía que se avecina causará estragos, porque muchos no buscan el agua viva, verdadera. Escuchen esto, hermanos y hermanas. Hoy hay otro tipo de profeta hablando verdades en las calles de Estados Unidos y en Puerto Rico. Pero a pesar de toda esa verdad, aún les falta y ocultan ese versículo de la Biblia que dice: no tocar tumbas, ni muertos, ni nada impuro en cementerio, o lo que va para los cementerios. Y si aplican formaldehído o arsénico a los cadáveres, eso se contaminan aún más. Algunos profetas de hoy son muy respetados y también respetan ese versículo bíblico que les dice que los sacerdotes no deben cortarse la barba, según Levítico 21:5. Pero en ese mismo capítulo dice que no se debe entrar en los cementerios, en las tumbas, según Levítico 21:11. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Ese grupo de profetas respeta esa línea o ese verso de la Biblia que les dice: no rasparás la punta de tu barba. Pero cuando continúan leyendo en ese mismo capítulo del libro de Levítico, llegan a la parte sobre la cremación, las cremaciones. Aunque en tiempos antiguos la palabra de cremaciones no existía, se decía quemar. Ese versículo de Levítico 21:9 no hace hincapié en ello. Pero Dios es fuego consumidor, según Hebreos 12:29. Lo dice muy claramente, incluso cuando uno de sus hijos o hijas mueren en la maldad o en pecado, no lo hacen cremar, no lo llevan a las cremaciones. Y como he dicho en estudios anteriores, la maldad, la inmundicia, no es solo adulterio. La maldad también incluye el robo, el adulterio, la fornicación, la idolatría, la brujería, la mentira y el no guardar los estatutos de Dios. Estos nuevos profetas se niegan a obedecer los estatutos de Levítico 21:9 que les hablan de las cremaciones. Esas cremaciones, porque sus antepasados fueron engañados por falsas herejías que provenían de la idolatría injusta de los cementerios y que luego se convirtió en monopolio de Egipto y Babilonia. Y luego dicen a la iglesia que esto significa quemar a la gente, que eso significaba quemar a la gente viva. Y eso no es cierto, porque ni al principio de esos versos ni al final de esos versos no dice nada de quemar personas vivas. Las islas sufren por falta de este conocimiento y necesitamos solucionarlo. Eso indica que la cremación de un cadáver se realiza después de la muerte, porque la persona nunca se arrepintió de sus pecados. En esos días algunos ministros de iglesia se suben a las iglesias, a los altares, o llevan la Biblia a predicar en las calles. Pero el día anterior estaban tocando ataúdes, tumbas, dentro de los cementerios. Y la palabra de Dios dice: y asimismo toda la obra de sus manos y todo lo que ofrecen aquí es impuro. Eso es lo que dijo el profeta Ageo
en el libro de Ageo capítulo 1, verso 14. El templo que construyeron no tiene valor. Está impuro. Si continúan tocando tumbas y cadáveres, negándose a llevar a cremaciones a sus parientes que murieron en la depravación por algún pecado. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Las cremaciones serán la libertad para la tierra fértil de aquellas islas que hoy destinan a la sequía. Y después de que comiencen a obedecer y entonces recibirán la lluvia. La solución radica en obedecer la Biblia tal y como está escrita, no como fue inventada por las grandes naciones o naciones poderosas. Hoy hay millones en la isla que quieren seguir dañando los acuíferos con proyectos como los de Esencia en Cabo Rojo, pero no ven lo que les espera en las nubes, en el cielo. Ese tipo de pecado implica incluso a los ministros que ocultan escrituras como esta de las Sagradas Escrituras que nos hablan esto, como las que se refieren a las cremaciones de cadáveres que han muerto en pecado. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Porque lo menciona más de 474 veces en la Biblia. Más que cualquier ataúd o cementerio. Eso va a ser el resultado de múltiples factores. Sequías prolongadas, deterioro de la infraestructura, la contaminación de las fuentes naturales y la mala gestión de los recursos. En muchas comunidades el agua llega, pero no siempre es potable. Y en otros lugares simplemente no llega. La pregunta no es solo ¿qué está pasando?, sino ¿por qué? ¿Por qué está pasando esto? La Biblia nos habla claramente sobre la relación entre la humanidad y la tierra, la naturaleza. En el libro de Levítico se nos recuerda que la tierra también responde a nuestras acciones. Y en Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14, encontramos una promesa poderosa que dice: si mi pueblo se humilla y busca de mi rostro, yo sanaré su tierra. Es una promesa de Dios. La escasez no siempre es solo física. A veces refleja una desconexión espiritual. Cuando olvidamos nuestro papel como guardianes de la naturaleza, la creación comienza a deteriorarse. Y hoy, el pecado contra la creación todavía se encuentran estancados entre la idolatría de los cementerios. Porque olvidamos que Dios es fuego consumidor. Dios le dio la tierra a la humanidad, no para destruirla, sino para cuidarla. Pero hoy vemos ríos contaminados, bosques destruidos, recursos explotados sin medida. Esto no es solo un problema ambiental, es un problema espiritual. La codicia con el monopolio de los muertos, la negligencia y la indiferencia han abierto la puerta a consecuencias reales. La sed de la tierra es también un reflejo de la sed del corazón. Y dice Ageo que solamente le venían sequías y año tras año no venía lluvia, solamente enfermedades, virus para aquel pueblo, porque estaba tocando
cementerios, sepulcros y muertos. La sed del alma. Dijo algo que resuena hoy más que nunca en el Evangelio. Jesucristo dijo algo que resuena mucho más en estos tiempos. Según Juan 4:14, Él dijo: quien beba de esta agua que yo le daré, no volverá a tener sed jamás. Hoy islas del tamaño de Puerto Rico necesitan agua pura y deben prepararse para la sequía que se avecina, defendiendo los acuíferos que Dios les dio. Los injustos han contaminado con productos químicos todos los cementerios, de parte de los cementerios, y fosas sépticas mal gestionadas. El isleño necesita algo puro, limpio y justo. El agua pura y viva, aún a través de las cenizas, se ha de conseguir mejor, y no por mausoleo de cemento y mármol. Y el fuego purificador para las cremaciones, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Esta verdad ha de libertar. Aún el agua viva se obtiene cuidando lo que es eterno o sempiterno, y no solo engañándose a sí mismos, porque dicen que tienen el poder del Espíritu Santo, hablando en lenguas que ni ellos mismos entienden. Habló Jesucristo según Mateo 23:27. Para ese entonces no conocían lo que era un átomo, pero hoy en día conocen las humanidades lo que es un átomo. Asimismo, esos átomos llenos de pecados son impuros. Podrían haber sido purificados mediante las cremaciones, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Podrían llenar un tanque de agua, pero si el alma está vacía e impura, la sed continuará incluso después de la muerte. Especialmente si tiene los átomos impuros del pecado. Pero hay una mano de camino de restauración. Aún hoy hay esperanza. La restauración comienza cuando reconocemos nuestros errores al no haber prestado atención a ese consejo de Dios antiguo. Aunque ese consejo de Dios antiguo hablara de las cremaciones. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Volvamos entonces a Dios. Valoremos lo que nos ha dado. Cada gota de cenizas es un regalo para que el agua sea más pura. Cada acción cuenta para sanar la tierra. Todo comienza con esa sanación, con esa sanidad del alma. Y eso no se logra colaborando con los codiciosos de este mundo. El mensaje debe llegar a islas del tamaño de Puerto Rico. Habla a todos los isleños tropicales, o provocándolos a no ignorar el bien que hacen las cremaciones. No ignoren el llamado que les hace Dios. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Cuando la tierra clama y el mensaje es claro y fácil de entender, hermano o hermana, si este mensaje tocó tu corazón o tu alma, compártelo y únete a quienes están a punto de traer liberación y sanidad a la naturaleza. Porque la Biblia no se trata solo de sanar cuerpos humanos o de salvar almas. No es solamente eso. Eco Bíblico 7 hoy
sanando la tierra según la Biblia. Solo espera que te unas a la verdad y que también comente y la difundes. Difúndela hoy también. Repártela para la gloria y honra de nuestro Dios.